Bienvenidos. Qué bueno venir hoy en rescate de la dignidad de uno de los personajes más preciosos de la Escritura, que merece todo respeto y admiración, y sobre todo esa admiración que se manifiesta en la imitación, en seguir el ejemplo. Este personaje es María, la madre del Señor Jesucristo. Es un personaje que, para hacer una expresión un tanto brusca, ha sido de los más manoseados a lo largo de la historia, de los que han sido arrancados de su verdadera biografía a biografías falsas, manipuladas y con intenciones torcidas, desdibujando su realidad para que se parezca a algo que quieren que se parezca y, sobre todo, dejando de parecerse a ella misma, a la original y a la verdadera. ¿Por qué voy a hablar de este personaje? Claro, obviamente porque el próximo martes es 8 de diciembre y celebra el mundo católico el Día de la Inmaculada Concepción de María. No sé cómo, y la misma doctrina no lo explica, pero sí enseña que María fue concebida y guardada desde su concepción sin pecado. Nosotros creemos en la Inmaculada Concepción de Jesús, pero este día, esto que se celebra el próximo martes, lo que realmente está celebrando es que María fue concebida sin que haya tocado esa concepción, participación de carne, o sea, sin pecado original. Es bastante complicado. El próximo martes se celebrarán 166 años de haber sido anunciada esa doctrina, ese dogma de la Iglesia Católica. 166 años en 2000 y pico años que lleva el cristianismo es poco menos del 8%. Entonces, más o menos el 8% del tiempo que lleva el cristianismo se ha enseñado esto como dogma. Y lo más grave es que no han sido el primer 8%, el comienzo de la era del cristianismo más puro, sino el último 8% es que esta doctrina ha sido proclamada y declarada un dogma de la Iglesia, y de alguna manera convocando a muchas personas a participar de esa conmemoración y de esa celebración, desde ese dogma que fue lanzado a través de una bula papal. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Esta es la bula de Pío IX o la epístola o la carta apostólica en la que establece como una doctrina indiscutible e indudable de la Iglesia Católica la Inmaculada Concepción de María, que fue concebida sin contaminación de pecado, es decir, sin participación de la carne, y no explica cómo, simplemente dice que por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente fue hecho de esa manera. La Biblia obviamente no sostiene ningún argumento que se parezca a algo como esto. Pero eso desde hace 166 años ha sido una doctrina importante y es lo que se conmemorará el próximo martes. Repito, no la Inmaculada Concepción de Cristo, en la cual todos creemos, sino este dogma del último 8% de la historia del cristianismo, este dogma de que María fue también concebida sin pecado. Eso hace parte de un sinnúmero de elementos que han ido añadiéndole a la biografía correcta y bíblica de la verdadera María, alterando su historia verdadera para que se parezca, quién sabe a qué, seguramente a otros conceptos, que se parezca aquí como a esta reina del cielo con su hijo cargado, y realmente es la diosa romana de la fortuna. También podíamos encontrar desde tiempo antes de Cristo imágenes y el concepto de adoración de esa madre cargando y amamantando a su hijo, en este caso Isis o Tammuz, o también, si quieres ver imágenes muy parecidas de Semiramis con su hijo Nimrod, parada sobre la luna y con las estrellas, 2 estrellas sobre su cabeza, esa imagen que fácilmente cualquiera confundiría y empezaría a hacerle devoción,
creyendo que es una imagen de la Virgen, es una imagen previa al cristianismo, de antes de Cristo, de la adoración babilónica de Semiramis y Nimrod, o cualquiera de las otras imágenes que fácilmente se confundirían con esa representación alterada de la verdadera María. Esas imágenes que corresponden y conceptos que corresponden a diosas como Diana de Éfeso, Venus de los romanos, Afrodita de los griegos, y todas esas imágenes de diosas que fueron de alguna manera veneradas y adoradas como ídolos en las culturas babilónicas, griegas, egipcias, antes de la era cristiana. A esas figuras que se fueron heredando de cultura en cultura, a esas figuras han forzado a la María bíblica, a la Madre del Señor Jesucristo, la han forzado a parecerse en contra de su voluntad y como una grave falta de respeto. Y ese tipo de adoración y esos nombres como Reina del Cielo y esos tipos de adoración de las que muchos participan, de encender velitas, de hacer comidas especiales en ese día y cosas así, todo ese tipo de adoración tiene un trasfondo que viene desde todas estas figuras de ídolos femeninos con su bebé cargado, y que ha ido yendo de generación en generación, de cultura en cultura, y que luego también simplemente tomó o le adjuntaron los nombres de este personaje que estamos tratando hoy de reivindicar, de limpiar y sacar su verdadera biografía y que no esté contaminada con todo ese montón de engaños forzosos. Ahora, hay una advertencia en nuestra congregación. El pastor ora por sus ovejas o por sus discípulos o por sus alumnos. El pastor ora por los alumnos, pero no piensa por los alumnos. En nuestra iglesia el pastor no piensa por los creyentes. Cada persona piensa y toma sus decisiones. No iré a mirar qué hace uno, qué hace otro. No, exponemos la palabra, cada uno toma sus decisiones y cada uno responde por esas decisiones que tomó. Porque hay una advertencia muy grande y muy clara, escrita por el profeta Jeremías en palabra de Dios. En Jeremías el capítulo 7, los versos 16 al 18, dice la palabra: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Es un llamado de atención que Jeremías hace sobre cierto tipo de celebraciones que se hacían a la diosa del cielo, encendiendo algunos fuegos en las calles de Jerusalén y de Judá. Lo que sí nos gustaría inmensamente es poder velar por el cuidado de la verdadera historia. La verdadera historia en la que el ángel Gabriel viene hasta esa doncella a anunciarle que ha sido elegida, ni más ni menos, para esa altísima misión y digna labor de ser la progenitora de aquel que será el Salvador de los humanos. La respuesta de esta chica, de esta virgen, de esta doncella, está ahí en Lucas capítulo 1, verso 38, dice la Escritura: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La decisión de María, es lo primero que quiero que tengas en cuenta. La decisión de María es que con ella todo lo que se haga sea conforme a la palabra. Escúchame, no conforme a bulas, no conforme a tradiciones, no conforme a conceptos humanos, sino que con ella las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice sobre ese episodio de María. En Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, se narra el nacimiento de Jesús de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí he hecho mano de algo que recientemente estudiamos. Recuerda que estar desposada es que ya se hizo ese acuerdo con los padres de la doncella y entonces ya ella ha sido arrancada de su casa donde posaba. ¿Correcto? Allá donde ella posaba, donde hacía parte, ahora está desposada, ha sido arrancada de su casa y está ahí, y por eso el tiempo que ella estaba desposada, antes de que fuera a la casa que el prometido preparó, antes de ir a la casa, porque cuando ya va a la casa está casada, por ahora está desposada, y por eso ese tiempo generalmente corría de cuenta del prometido,
del que era su desposado. Entonces, María ya estaba desposada, ya había sido pedida en matrimonio por José, ya había dado la dote y estaba preparando la casa para que cuando la llevase, ahora se juntasen y ahora por compartir la casa, entonces ya no está solo desposada, sino está casada. El lapso generalmente era de aproximadamente un año entre el desposorio y el casamiento. Ya lo estudiamos y sabe a qué me refiero. En ese tiempo de especial cuidado y atención, donde está muy vigilada esa novia ya escogida como esposa, en ese tiempo se enteró José que María, que estaba desposada y aún no se había juntado con él, estaba embarazada. Y entonces él, como era un hombre justo, como no quería hacerle daño, prefirió cargar toda la culpa y estaba planeando irse como un canalla y que le echaran la culpa de que él había sido el malvado que se aprovechó de la inocencia de esta niña y toda la culpa recayera sobre él para protegerla a ella. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, menos mal que apareció un ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Queda muy claro? Ahí no hay participación de carne, ahí hay una inmaculada concepción de Jesús, porque es por el Espíritu Santo que está poniendo ese ser ahí en el vientre de esa mujer para su gestación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que, ese conocer implica intimidad, no tuvo intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese hasta que implica que después de que ya dio a luz a su hijo primogénito, esa virgen que concibió, porque la profecía decía que concebiría una virgen y daría a luz un hijo. Déjenme revisar esa profecía la dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esa era una señal importante. He aquí que la virgen concebirá. Ahí está la señal y el milagro de que no habría participación de carne en esa concepción. Habría una inmaculada concepción de Jesús en María. Ahora, esa es la gran diferencia con lo que se celebra el martes, que es la Inmaculada Concepción de María. Como en la tradición católica, María nace, según ellos, el 8 de septiembre, entonces 9 meses antes, el 8 de diciembre fue concebida, y por eso se celebra la concepción sin pecado en esa falsa doctrina. Aquí se está hablando de Jesús. Jesús fue concebido sin pecado porque fue del Espíritu Santo en una doncella que no había tenido contacto con varón. Deberá ser concebido sin participación de carne para que sea una verdadera inmaculada concepción. Pero después daría a luz un hijo y en el parto pues ya no sería virgen, pero ya no necesitaba ser virgen porque la profecía hablaba que la virgen concebiría. Obviamente ese es el milagro. ¿Y por qué es importante la virginidad en esa instancia? Porque implicaría que fue concebido del Espíritu Santo. Después de eso, ya la virginidad no cumple ningún otro rol a no ser en los complejos emocionales de alguna persona con su complejo de Edipo o algo por el estilo. Ya no cumpliría ninguna otra función. Después del parto, obviamente, dejó de ser virgen y después de que ya tuvo su hijo primogénito, que cuando se dice primogénito implica que es el primero, y si es el primero es porque hay otros, y la Biblia describe que hay otros. Y ahora José, después de que concibió a su esposa, al primogénito que fue del Espíritu Santo, él pudo haber tenido sus demás hijos con María sin haber afectado en eso su santidad, ni su entereza, ni su dignidad delante de Dios, porque no le quita ningún mérito o ninguna gracia a una pareja su intimidad santa delante de Dios, sino que es grata delante del Señor. Y dio a luz su hijo y le puso su nombre Emmanuel, que lo que significa es que Dios estaría con nosotros. Eso es lo que la profecía diría. Yo quiero rápidamente, no vamos a extendernos mucho, pero quiero tratar de establecer un hilo conductor entre estas dos mujeres, entre María y Varona. Voy a llamarla en la narración Eva para que la gente la identifique más fácilmente. Quiero hacer ese hilo conductor entre las dos para que entendamos un asunto tan importante y otro de los grandes aportes de esta magnífica mujer que es María, la verdadera, no la de mentiritas, no la del engaño, sino la verdadera. Hay un aporte que la mayoría de gente ignora y es sumamente valioso. Vamos a mirar lo que ocurre entonces allá
con Eva. En Génesis 3:15, Dios le da la sentencia a la serpiente por haber hecho caer a los humanos en pecado. Atención, Eva no es el diablo, ni Eva es la mamá del diablo. Ella no es el pecado, ni ella es el maligno. Fue un instrumento para que el pecado entrara en la tierra. Y entonces cuando Dios sentencia a la serpiente, Génesis 3:15, está la primera promesa de redención. En esa que es la sentencia de la serpiente, también está anunciado que Dios nos rescataría y nos dice cómo nos rescataría. Le dice a la serpiente Dios: y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu descendencia, tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, o sea, te destruirá por completo, y tú le herirás en el calcañar, la herirás. La descendencia de la mujer sería herida, pero un descendiente de mujer, curioso que lo dice aquí simiente de mujer, porque la palabra simiente tiene que ver con semilla y se originan términos como por ejemplo semen, que tiene que ver más con el varón, y aquí está hablando de la simiente de la mujer, que pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer, ese descendiente de mujer es Cristo Jesús. Y de hecho, simiente de la serpiente, ¿cuál simiente de la serpiente? Recuerda que Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Está haciendo referencia a Dios, a esta promesa a través de las palabras de Cristo. Está diciendo: Él ha sido desde el principio quien trajo la muerte a los humanos. Y entonces ahora está diciendo: ustedes son hijos de esa serpiente, son la descendencia, y Jesús, la simiente de la mujer, no del hombre. O sea, al hombre el Señor le encargó el trabajo de redimir la tierra de las maldiciones que cayó, porque al hombre le fue entregado como la legalidad de la tierra, y él la cedió al enemigo también cuando no hizo caso de las palabras que Dios le había encargado. Entonces el hombre está dando en esa genética, como estudiaremos más adelante, estudiaremos estos días acerca de ese Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Doy gracias a Dios que os escogió para tan altísimos ministerios. Bueno, de ese San José vamos a estar hablando también de cómo su linaje aporta la legalidad, pero María aporta la genética, la simiente que fue prometida esa simiente, y eso era lo que los rabinos entendían como una especie de señalamiento a que la mujer había sido el instrumento por el cual el pecado entró. De hecho, el mismo rabino Shaul, que después fue el apóstol Pablo, tenía ese concepto también, y dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 15, él mismo dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El concepto que tenía el rabino Shaul o el apóstol Pablo era el concepto que inclusive todo el tiempo han tenido los rabinos, de que la mujer fue el instrumento a través del cual entró el pecado, y por eso se convertían en participantes de los actos espirituales de segunda categoría, sin derecho a tener ministerios y a ejercer liderazgo y enseñar la palabra. Ese concepto estaba y lo tenía Saúl hasta que él mismo lo revisa. El apóstol Pablo lo revisa y después él mismo dice que en Jesús no hay judío ni griego, ni siervo, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, y entiende que algo ocurrió. Y yo quiero contarles esta parte revelada, que es importante que lo tengamos, y es que después de que quedó dada esta sentencia, que también se convirtió en promesa, podemos hacer aquí este vínculo y llegar hasta lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice que se anunció, cuando Eva, se anunció que de la simiente de la mujer vendría la salvación. Y en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando esa promesa llegó a cumplirse, Dios envió a su Hijo. Mire cómo lo dice también. Perdone que me emocione, pero es bien interesante. Allá la promesa que le da entonces a Eva, a través de la sentencia a la serpiente, pero está sentenciando a la serpiente, pero hay una promesa implícita de que la simiente de Eva, de la mujer, vencería a la simiente de la serpiente. Y entonces ahora se cumple, y allá lo dice: tu simiente, la simiente de mujer. Y él decía que era raro que dijera simiente de mujer, y ahora dice nacido de mujer. Nacido de mujer, la simiente de la mujer, la genética la aportaría a María.
nacido bajo la ley. La legalidad la tiene que aportar alguien y estaremos estudiando entonces quién cumple la función de aportar esa legalidad. Cuando el ángel entonces anuncia a María que ha sido escogida para ese alto privilegio y ministerio de ser esa encargada de dar a luz la simiente, dice que la mujer a través del cual nacería ese hijo que es el Salvador, dice en Lucas 1, 34, 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta clara narración nos muestra la inmaculada concepción de Jesús en María. No nos deja entender ninguna inmaculada concepción de María. Hasta María, escúchame, la mujer, instrumento del mal. La mujer no es el diablo, ni tampoco es el pecado. Fue el instrumento que el maligno usó para que el pecado entrara en la humanidad. Esa promesa llega y se cumple aquí también, en la persona de María. Y María no es Dios, ni la mamá de Dios, ni la salvación, ni la salvadora, sino el instrumento a través del cual vino la salvación a esta tierra. Y el ser que nació de ella sería llamado nunca hijo de María, sino sería llamado hijo de Dios. La decisión que tomó Eva allá cuando empezó el problema fue basada en sus antojos, en sus intereses y en su voluntad y sus apetitos. Génesis 3:6 lo narra de esta manera, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. A ella le pareció todo eso y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ella le pareció, ella tomó la decisión de acuerdo a lo que le pareció. En cambio, esta mujer en la que se cumple la promesa, ella dice, no, conmigo no se hará como a alguien le parezca, como alguien crea, como alguien invente, como alguien escriba una bula. Conmigo se hará todo conforme a la palabra de Dios. Este maravilloso personaje es la que cumple esa promesa. Repito, Eva no fue el diablo, ni Eva fue el pecado, ni la mamá del diablo. María no es ni diosa, ni la madre de Dios, ni tampoco es la salvadora. Ella es el instrumento, así como habla del primer Adán, creado ya en Génesis, y habla del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Aquí hay una primera Eva y hay una segunda Eva. La primera en la que se da la promesa y la segunda en la que se cumple esa promesa. Y ella ha tomado primeramente una decisión. Esta biografía maravillosa de la verdadera María tiene 3 elementos que son la mayor honra que se le puede dar a esta mujer. Olvídate que encender velitas y hacer tortas para la Reina del Cielo o participar de algún tipo de ritual que enseña cosas que no enseña la Escritura, nada de eso honra realmente a esta preciosa persona. La verdadera honra para esta sierva del Señor es lo que ella dijo. He aquí la Madre de Dios. No, la sierva del Señor. Hágase conmigo, como dice la palabra, no más. No inventen tradiciones, no escriban bulas, no inventen dogmas. Que lo que está acerca de mí en la palabra, eso sea lo que sea considerado verdadero. Ese, en mi opinión, es el primer gran aporte de María y el mayor respeto y la mayor honra que se le puede dar a ella. Rescatar a María de todos los cuentos que no son verdaderos y extraer allá de la palabra. Esa biografía debe ser extraída de la palabra del Señor. No es lo único que María aporta, hay un segundo aporte y hacer caso de ese aporte es honrarla. Lucas 1:46, en el Magnificat, cuando se encuentra con su prima Elizabeth o su pariente Elizabeth, dice la Escritura, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Hijo Dios. No, dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se reconoce como una persona necesitada de salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. A ver, esta es la decisión de María. La decisión de María, todo sea conforme a la palabra de Dios. Segundo, la descripción de María. La descripción de María según María. Esta es la María descrita por María. La María descrita por María no es madre de Dios, no fue concebida sin pecado, es una
persona como todos nosotros, necesitada de la salvación porque pecadores somos todos, y se llama a sí misma la sierva del Señor, llama a Dios su Salvador y nunca lo ha llamado su hijo. Ese es el segundo aporte. El tercero ocurre mucho más adelante en las bodas de Caná de Galilea, que si tú quieres honrar a ese personaje, al verdadero personaje, debes hacerle caso. Y es cuando ocurrió en las bodas de Caná ese milagro que se les acabó el vino, y para que el problema fuera solucionado, ella da el mayor de los consejos, y es: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, versículo 5. María dio como mayor consejo: hagan todo lo que Cristo diga. 3 aportes de María que son la verdadera honra. Lo demás es honrar a conceptos paganos de diosas anteriores a Cristo, anteriores a la misma María, que han sido mutados y transformados a través de manoseos biográficos para que se parezca a lo que en el fondo ellos quieren adorar. La verdadera María hace 3 aportes sumamente importantes. La decisión de María, todo conforme a la palabra. La descripción de María, sierva del Señor. Yo soy una sierva del Señor y necesito ser salvada también. Y el consejo de María: hagan todo como Cristo diga que se debe hacer. 3 aportes maravillosos que hoy debemos traer a nuestro corazón, reconociendo lo valioso que fue esa heroica doncella, capaz de poner en riesgo todo lo que hasta ahora tenía, aún su propia vida. Hoy pienso en cuántas chicas estarían dispuestas a poner en riesgo una relación sentimental de alguien a quien aman. Ella está exponiéndose a perder no el novio de su amor eterno de estos 15 días, alguien con quien ya tiene un pacto de matrimonio, alguien que ya la arrancó de su casa, la desposó y está a punto a llevarla a su casa para que esté casada con él. Y por lo visto, y según la Biblia lo describe, alguien justo, un hombre muy bueno, y estaba a punto de perderlo. Entonces ella puso en riesgo su vida, su presente, su futuro, porque su actitud siempre fue esta: que conmigo ocurra lo que Dios diga, no lo que Pío IX diga, no lo que la gente le parezca, sino lo que la palabra dice. Esa es la decisión que María tomó. Y si quieres honrar a María de verdad, acepta ese parámetro como tu parámetro. La mayor honra es la imitación y seguir el ejemplo. Si María dijo, conmigo todo según la palabra de Dios, tú honras también a ese personaje precioso cuando dices, conmigo todo según la palabra. No inventen cosas, según la palabra. La descripción de María de sí misma es la que vale. Lo que ella dijo de sí misma, dijo, soy una sierva del Señor. No inventen que soy la mamá de Dios. Yo soy una sierva de Dios que necesito salvación. Y el consejo de María es el consejo que también debes recordar cada vez que vas a hacer algo. Haz todo lo que Cristo te diga. Ten esos 3 elementos como la verdadera honra a este personaje y ven delante de Dios y oremos. Padre que estás en el cielo, quiero primeramente pedirte perdón. Si víctimas de la ignorancia hemos participado de algo que te sea deshonroso y que te provoque a ira y que seguramente crea este escenario desprotegido donde muchas cosas pasan. Líbranos de hacer cosas por congraciarnos con otros o porque simplemente los demás lo hacen. Líbranos de querer parecernos al mundo, Señor. Líbranos de querer conformarnos a este siglo y permítenos tomar decisiones sabias. Honrar verdaderamente a la María de las Escrituras, a la María Madre de Jesús, no al personaje mutado de las deidades babilónicas, sirias, persas, caldeas, sino al personaje auténtico y verdadero, que nos da como mayor regalo estos 3 elementos: su decisión, todo por la palabra; su descripción, soy una sierva de Dios; y su consejo, todo lo que Cristo diga yo lo hago. Esos 3 elementos también se constituyen en nuestra verdadera honra, y esos 3 elementos son la verdadera luz que alumbra, no esos fuegos que se prendían a la falsa reina del cielo de los tiempos antes de Cristo. Padre, bendice, Señor Dios mío, a las familias en tiempo donde no podemos abrir grietas, en tiempo donde no podemos abrir fisuras en nuestra muralla, en tiempo donde no debemos arriesgarnos a hacer cosas que te provoquen a ira. Ayúdanos a ser sabios, sensatos, tomar nuestras propias decisiones y responder por ellas. Bendice, Señor, a nuestra congregación Plenitud de Vida y da sabiduría a cada familia. Yo te lo ruego y los bendigo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que nació de esa
joven judía llamada María, el Hijo de Dios. En su nombre hago esta oración y te doy gracias. Amén y amén. Gracias por estar hoy con nosotros. Que Dios los bendiga a todos.